Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Padillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, confiados en que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy tenemos un panel de lujo que se compone básicamente de profesores de comienzo de carrera, de comienzo de la carrera de arquitectura, y que paso a identificar. El profesor y arquitecto Ricardo Miranda Pérez, quien es el coordinador en este momento de la experiencia de comienzo de carrera. Saludos, Ricardo. Gracias por... Yo saludos a todos. La profesora y arquitecta Ligia Saldaña Martorell, quien, aunque en este año está participando del curso del primer semestre de segundo año, fue la coordinadora en el pasado de la experiencia de comienzo de carrera, y es en gran medida artífice de algunos de los cambios que han ocurrido en comienzo de carrera, y que es la razón por la cual nos tiene reunido hoy. O sea que saludos, Ligia. Saludos igualmente a todo el mundo. Y el profesor Roberto García Soto, quien está como profesor de comienzo de experiencia de carrera, o sea, del primer año. Es un profesor que se ha destacado en ese primer año, aunque su ambiente natural en realidad es en segundo año en lo que nosotros llamamos preservación adaptativa y conservación, pero hace un desempeño muy importante también en estos semestres de 101. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por la invitación y por compartir este rato. Muchas gracias a todos. La razón, y para explicarle al público que nos escucha, la razón de tenerlos a ustedes, porque yo como decano ciertamente me siento muy orgulloso del trabajo que se está haciendo en este primer año, en este primer curso de la carrera de arquitectura. Yo sé que no ha sido fácil, ha sido un esfuerzo de transformación en su enfoque que comenzó cuando Ligia era coordinadora hace unos semestres atrás, y que ha continuado ahora con Ricardo como coordinador, y que ha sido un tema ampliamente conversado con Pío, con Roberto García, y que finalmente me parece, no sé cómo se sienten ustedes, pero que empieza a dar frutos. Y antes de darle la oportunidad a ustedes, quiero explicarle al público que la escuela nuestra tiene un enfoque muy fuerte hacia la representación digital, el uso de los sistemas de computadora, y eso había producido, a mí me preocupaba como decano, una postura muy fría y rígida desde el primer año, desde el primer semestre, perdiéndose un poco la espontaneidad que debe de acompañar a esas primeras experiencias con el diseño. Y que todos nosotros en nuestro momento de comienzo de estudios vivimos, ¿verdad? Ese enfrentamiento con la parte conceptual, con las ideas abstractas del diseño, esa introducción al diseño que es tan rica, y que nosotros vemos en otras escuelas, y que nosotros vivimos, nosotros tres vivimos, y que en la escuela nuestra, quizás por el enfoque, por el diseño de los cursos y por el enfoque digital que mencionaba anteriormente,
se había, o yo sentía como decano que se había perdido un poco. Y traje a la atención de Ligia en aquel momento y luego de Ricky y ciertamente a la atención de Pío, de Roberto, que compartió conmigo los años de estudio a los que hago referencia. Traigo a la atención mi deseo de que estos estudiantes trabajen más con la parte del concepto y más con las ideas abstractas y menos con el aspecto digital, de manera de que ellos puedan ser más libres al momento de producción. Claro, de producción de sus ideas y de atención del problema de diseño. Entendemos que luego en los cursos posteriores de diseño ya pues tenemos que trabajar con lo que es la realidad de la práctica de la profesión del siglo XXI, que es con todo este gran mundo digital al cual yo no me opongo y del cual yo participo profesionalmente, pero no sin haber tenido la oportunidad de madurar un poco en lo que son los aspectos conceptuales y los aspectos abstractos del diseño y de la producción de ideas. Y tengo que agradecerles a los tres el hecho de que hayan demostrado ustedes y los profesores, porque tengo que darle reconocimiento a que hay profesores que no están con nosotros, ¿verdad? En este programa, pero que participan del curso, como es el caso de la profesora Magda Bardina, o de Jesuán Ramos, o de Javier Hernández, de Ramón Ayala, de Derek Pagán, que son profesores también de primer año, que no están con nosotros porque no cabemos tanto en esta pantalla, pero que tanto ustedes como los profesores causaron una serie de proyectos, diseñaron unos proyectos que han permitido que estos estudiantes lleguen y entiendan, o por lo menos demuestren algún grado de conocimiento en lo que son estas ideas abstractas del diseño. Sin más nada, porque me parece que la traducción ha sido un poco larga, quiero comenzar con Ligia, que fue la primera persona con la que yo toqué este tema y que obviamente lo entendió y que veía lo frío que era ese comienzo de carrera y que empezó a modificarlo y a darle la vuelta con una serie de ejercicios. ¿Cómo pudiste, Ligia, poder reencauzar el curso para que empezáramos a tener este tipo de experiencia más libre que hoy en día está rindiendo frutos? Si me puedes comentar Pues, algo de eso. saludos. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que en comienzo, y esto hace ya, fue antes del COVID, así que me atrevería a decir que unos 6 o 7 años que se empezó este giro que menciona. Sí. Yo creo que la clave siempre había sido para mí motivar al estudiante a sorprenderse y a aprender a observar y a dejarse llevar con la confianza que sé que todos los profesores le brindan a los estudiantes de que si uno le propone una manera diferente de ver las relaciones geométricas, que ellos se dejaran llevar y descubrieran cosas sobre la marcha y abrazaran un poco el hacer las maquetas tridimensionalmente, usar el lápiz, ya sea como hace Pío, el lápiz blanco sobre negro, o sea, cosas que no estaban acostumbrados. Y yo creo que a través de ese sorprenderse encontraban ese nuevo amor por la apreciación de lo que es la composición geométrica en comienzo y luego obviamente la composición espacial y se retaban. Y el tema de las maquetas tridimensionalmente hechas a mano, análogamente, sin necesidad de un láser, ¿verdad? Que a veces no todo el mundo quiere hacerlo, todo el mundo revierte a la máquina. Eso para mí es importantísimo que el primer año lo descubran, porque en el reto de lograr que las cosas se mantengan de pie en una maqueta, encuentran soluciones y oportunidades de diseño. Que eso, pues no pasa necesariamente en un 3D printing o en un laser. Yo sé que hoy día lo están haciendo completamente los profesores que están ahora en primer año. Así que la observación era importante y de así ellos se comprometían con la profesión desde entrada a su primer semestre.
Sí, yo creo que inmediatamente se empezó a notar los cambios que poco a poco han ido aumentando y que Ujú. hoy en día están dando unos resultados que ciertamente son hermosos. Yo no tengo otra manera de describirlo. Yo como decano, cuando vi la exposición que hicimos a mitad de término, primer año destacó, llenó esas paredes con una creatividad y una espontaneidad que ojalá y no la pierdan nuestros estudiantes a lo largo de la Sí, carrera, pero definitivamente eso es un súper reto más a largo plazo. eso es un reto. Pero, Sí, sí, pero quizás entonces eso nos conlleva a unas reuniones con los otros profesores y los otros años, pero primero lo claro. importante es saber que primer año ya lo está haciendo. Y entonces quisiera escuchar a Ricardo, quien es el coordinador en este momento de la experiencia de comienzo de carrera. Ricardo, cuál fue tu experiencia en coordinar con los profesores, en llevar el mensaje, establecer porque es complicado, tienes varios profesores bajo tu unidad y entonces tienes que de alguna manera establecer un propósito común con unos resultados comunes, porque todos los estudiantes, que es un grupo grandísimo, que debo de mencionarlo, grandísimo el primer año, todos los estudiantes desarrollen las mismas destrezas, pero permitiendo a estos profesores que cada uno dentro de su libertad de cátedra pues diseñara sus propios proyectos. ¿Cómo fue Pues esa experiencia y parte, cómo fue esa comunicación? mucho de esta relación que se empezó a entablar entre los distintos profesores es porque empezamos también entrenada a cruzarnos en los jurados, ¿verdad? Y entonces teníamos la oportunidad de vernos, de ver lo que estamos haciendo, incluso a presentar a los muchachos y traerlos a las presentaciones de otros grupos para que empiecen a ver cómo resolvieron cierta técnica. Principalmente el tema de la técnica es parte de lo que más les interesa a ellos, ¿verdad? Porque ahí son las herramientas básicas para poder empezar. Integramos, por ejemplo, también la participación de artistas, de compañeros artistas invitados que vinieron a los jurados también, entre ellos el consagrado artista aquí de la playa, que ha tenido mucha cobertura en Estados Unidos y en China, Diógenes Ballester, Ludwig Medina, que tiene una base importante porque domina el tema mucho de la fotografía. Él es profesor de fotografía en la Católica y entonces pues nos ayuda en el tema de la composición, ¿verdad? Que es más, es como estamos hablando, es la parte abstracta del diseño como tal, ¿verdad? Y aplicaría para cualquier disciplina que tiene que ver con el diseño. Entonces pues cruzar ese tipo de multidisciplinas, pues yo creo que fue importante hacerlo. Y lo otro es que podíamos ver, por ejemplo, en la participación que tuvo Javier y Ramón, que la técnica, las maquetas que presentaban, se veía una exploración más hacia el tema muy cercano al Fab Lab, no al Fab Lab digital, sino al Fab Lab análogo, donde Ujú. empezaban a trabajar con texturas, con materiales que trabajaban con o sea, le ganaban a ese tipo de cosas, ¿verdad? La textura de la madera o la textura de distintos materiales que ellos conseguían. Y así, pues, por ejemplo, los ejercicios de Pío, que eran más análogos, pero muy ricos dentro de las exploraciones que hacían, trabajando con temas como la tinta, el carboncillo y el pincel. O sea, y cada profesor iba informando, ¿verdad? De distintas formas y al cruzarnos, pues teníamos la oportunidad de compartir esto con los estudiantes y yo creo que entonces pues aprendían lo que le enseñábamos en el taller más lo que veían en los otros talleres. Y yo creo que fuiste muy efectivo en eso, porque es un fino balance que le toca, es parte de la obligación de los coordinadores de las unidades. Ya esto yo lo he explicado anteriormente en programas previos y el público que nos sigue pues lo entiende, que nuestra escuela está organizada en unidades experimentales y estos coordinadores tienen la responsabilidad, como decía anteriormente, después de permitir la libertad de cátedra
a los profesores que están bajo su unidad, pero al mismo tiempo de asegurarse que todos los estudiantes adquieren los mismos niveles de destreza, porque todos los estudiantes van a pasar al siguiente año, la gran mayoría de ellos, y tienen que llegar con las destrezas que se les requieren en este curso. Para los que nos están escuchando, una sencilla aclaración: cuando el coordinador, el profesor Ricardo Miranda, habla del FAB, se está refiriendo al laboratorio de fabricación, que es uno de los componentes de nuestra escuela, donde se materializan algunos aspectos del diseño ya de manera tridimensional, y el FabLab participa de esta cultura, de esta cultura digital de la escuela, pero bien aclara Ricky de que en este caso se hizo de manera no digital, sino de forma análoga, y que eso desarrolla destrezas no solamente de creatividad, sino destrezas manuales que son importantes. Y además esa es la mejor manera de crear memoria. Y ahora quisiera darle la oportunidad al profesor Roberto García Pío para que nos compartiera un aspecto que lo hemos hablado anteriormente. Estos estudiantes de primer año entran a la escuela, ven todas las herramientas digitales que tenemos ahora mismo, que estamos instalando las nuevas computadoras y que está lleno de cajas la escuela con las nuevas computadoras. Ellos están deseosos de trabajar con el aspecto digital y sentirse grandes. Así, soy grande ya porque estoy trabajando con computadoras y estoy haciendo dibujos. Entonces, como que de momento puede haber un choque cultural en el que tú le dices, no, todavía no. Vamos a trabajar con algunos aspectos básicos del diseño, como decía el profesor Ricardo Miranda, el coordinador, estas introducciones al diseño que no son comunes a todos. ¿Cómo es ese aspecto de contener a un estudiante que está loco por trabajar digitalmente como sus mayores, y que tú le dices, no, vamos a trabajar con estos aspectos tan importantes que son los... Bueno, fácil no es. Obviamente hay que calibrar bien el pensamiento de ellos y sus emociones. Estos 15 años de escuela no han sido en vano, y cabe de parte de nosotros que analicemos cuál ha sido el proceso y el progreso en la actitud del estudiante. No podemos dejar pasar el entender que los estudiantes que llevamos unos 4 o 5 años residiendo acá son unos estudiantes de gran potencial, y eso tenemos nosotros la responsabilidad de definirlo rápido para saber cómo encaminarlos a lo que queremos que empiecen a aceptar y a trabajar con ellos. Sobre todo convencerlos que si ellos no dominan las destrezas básicas y no establecen un orden, una disciplina dentro de lo que quieren lograr, se les va a hacer muy difícil, porque la máquina no es automática. Ellos son los que tienen que ponerle la información a la máquina. Así que más vale que la puedan dominar desde la forma análoga o simplemente rústica, y que se convenzan que sus destrezas son suficientes para desarrollar todo ese otro sistema que va a llegar a sus vidas. Y solamente teniendo esa capacidad desarrollada es como le van a ver productos eficientes a ellos, sobre todo convenciendo que el punto mayor de todo este éxito tiene que ser el dominio de su concepto expresado de la manera en que se pueda. Una vez tú dominas ese concepto y que puedes jugar con él, vas a poder lograr todas las cosas que tú quieras. No se puede sacar aparte el que hayamos tenido el mismo instinto entre los profesores de asumir que la visita de cada uno de nosotros en sus jurados, en sus procesos y demás, cada vez que se pudiera, alimentaba grandemente a nuestros estudiantes como tal. Así que ese compartir entre los profesores, que nuestros comentarios, que siempre le llamamos crítica, pero realmente es una evaluación de lo que estamos viendo, se podía compartir directamente porque eran los mismos, y ellos mismos le decían a los estudiantes, fíjense, escuchen al profesor, porque es lo que le hemos estado diciendo desde el principio. O sea, coincidían, y nosotros no nos veíamos, simplemente pasábamos juicios sobre
sobre un trabajo que a la vez era al unísono. Toda la escuela en primer año estábamos bregando con la misma intención de poder lograr de los estudiantes las mejores destrezas posibles. Y Así gracias es. a Dios, gracias a los estudiantes que hemos tenido, que asumieron el reto y que tuvimos magníficos resultados, demostrándoles que al dominar ellos todo este proceso, dominaban entonces la calidad de trabajo que se quería tener. Así es, así es. Ciertamente las herramientas no hacen el diseño y para poder hacer un diseño, pues lo primero que hay que hacer es desarrollar las destrezas de cómo, de toda esta parte conceptual y toda esta parte abstracta, que es básicamente el primer paso, cómo yo me acerco al problema de diseño. Pero con esto se ha terminado la primera mitad del programa. Los espero a los tres en la segunda mitad y espero a todo el público que está conectado con nosotros en la segunda mitad que comienza dentro de unos minutos. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. No se retire nadie. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les compartimos nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. En el día de hoy estamos de alguna manera celebrando y reconociendo la gran labor que se está haciendo en el primer año de nuestra escuela, lo que nosotros hemos dado por llamar experiencia de comienzo de carrera, particularmente el primer semestre de nuestra escuela. Y se encuentran con nosotros el profesor y coordinador de la experiencia de comienzo de carrera, el arquitecto Ricardo Miranda Pérez, nuestra pasada coordinadora y quien comenzó toda esta transformación de este gran año, la profesora y arquitecta Ligia Saldaña Martorell, y el profesor Roberto García Soto, que todos conocemos como Pío. Tenemos que agradecerles a ellos esta gran labor que está ocurriendo en primer año y agradecerle obviamente a nuestros estudiantes y agradecer, y no podemos dejar de mencionar, a los otros profesores que igualmente participan en este año, particularmente en este semestre, la profesora y coordinadora Magda Bardina, el profesor y coordinador Juan Ramos, el profesor Javier Hernández, el profesor Ramón Ayala, quien es nuestro supervisor del laboratorio de fabricación, y el profesor Derek Pagan, que es graduado, egresado de nuestra escuela y que lo tenemos haciendo una gran labor. A todos ustedes y a todos ellos y a todos nuestros estudiantes, gracias por lo que ciertamente yo reconozco y admiro como un gran año y como una gran labor que se está haciendo. Sin más nada, estábamos hablando obviamente de los aspectos generales de este año y de la transformación que ha ocurrido, y ustedes tres hicieron unas grandes aportaciones en la conversación, pero ahora queremos ir un poquito más específico. Y quisiera comenzar contigo, Ligia, en términos de, tú que tienes esta experiencia de primer año tan fuerte, ¿qué tan difícil es diseñar? Y ahora aclaro el término diseño. Diseñar proyectos que permitan al estudiante adentrarse en estos conceptos. Y digo que quiero aclarar el término diseño porque obviamente siendo esto un programa sobre la Escuela de Arquitectura y Diseño, estamos todo el tiempo usando y quizás abusando del término diseño, pero ciertamente cuando nosotros los profesores nos enfrentamos a un curso, a un estudio de diseño, a un taller de diseño arquitectónico, cuando nosotros preparamos esos proyectos que deben de atender las destrezas que el estudiante tiene que adquirir en un particular momento, en un particular semestre, tenemos que hacer un ejercicio de diseño, tenemos que pensar cómo son esos proyectos para que el estudiante pueda adquirir esas destrezas. Entonces, ¿qué tan difícil en este primer año con unos estudiantes que no están entrenados en la arquitectura es preparar un proyecto que tú digas,
tú sabes que este proyecto va a permitir que ese estudiante se adentre en esta parte conceptual o en esta parte abstracta de lo que son los fundamentos del diseño. ¿Qué tan retante es? Pues sí, hay un reto definitivamente. Yo creo que hay que diseñar, o bueno, yo he diseñado ejercicios y proyectos que ellos no los esperan, en el sentido de que si ellos llegan a la escuela y quizás lo que quieren es que uno haga un ejercicio con inteligencia artificial o con cosas bien innovadoras, pues hemos ido, o yo he decidido hablar del arte del siglo, mediados del siglo XX, ¿no? Que son cosas, en cubismo, por ejemplo, fue uno de los ejercicios que estuvo siendo generado durante mucho tiempo en 101, y para ellos entonces, que todavía no habían tomado la clase de historia y no estaban, ¿verdad?, conocedores de temas del Bauhaus o de Le Corbusier, o sea, o diferentes artistas y tal, pues para ellos era como que, ¿de qué me están hablando? Entonces se sorprendían, pero era motivarlos a abrazar de nuevo la belleza del arte y del diseño de más de 100 años casi, o cerca de 100 años de antiguo, ¿no? Que para ellos es una antigüedad definitivamente. Y entonces lograr esa, motivarlos a ver eso. Inclusive en ocasiones utilizábamos, y yo sé que Ricky Miranda lo usa mucho, el texto de Italo Calvino, de las ciudades invisibles, y que ellos, pues de pronto se le dé un texto y se le hable de una ciudad imaginaria y ellos tengan que encontrarle el diseño y la composición dentro de ese texto, pues ya sea por el ritmo de la oración. Esas cosas para ellos, pues no es lo normal, ¿no? Para ellos es, no, dime en qué página llego y consigo una imagen y la trabajo, ¿no? Y yo creo que era interesante porque aprendían de la historia junto, entonces, con esa posibilidad de diseñar algo basado en ese análisis o en esa conceptualización. Pero seguía siendo un reto porque llegaban con esta cara de, ¿qué es esto, no? Entonces yo, pues, uno trataba de buscarle la vuelta. Y éramos exitosos y ellos se dejaban llevar. Yo creo que esa confianza que tengan en el profesor, que yo sé que la han logrado en estos últimos semestres también, de no, no, usted hágalo, tráigamelo, porque muchos de ellos quieren que uno le diga, ¿esto está correcto o no, profesora? Yo no, es que yo no te puedo decir que está correcto, usted hágalo, tráigalo y lo vemos. O sea que, Claro. y yo creo que en esa confianza respetuosa que logramos siempre es donde está la clave para tener Sí, esas oportunidades. sí, hay que lograr que los estudiantes confíen en el proceso y eso es mucho más difícil, supongo yo, en primer año, porque a mí me parece que las expectativas de todo estudiante que entra a la escuela de arquitectura es hacer arquitectura enseguida Correcto. y no se da cuenta que tiene que pasar por un proceso de aprendizaje de los aspectos básicos del diseño y no necesariamente es arquitectura lo que se hace, sino que son aspectos generales de Sí, introducción al diseño. Entonces pueden decir, pero esto no es lo que yo pensaba que era. O sea, que hay que decirle, confía en el proceso, sí, confía, sí, mantente. ellos quieren poner la cama, el mueble, y entonces no, eso no es. Y yo de hecho a veces les digo, si usted ve algo en Home Depot, eso no lo puede poner en su proyecto, solo para que lo sepan. Eventualmente lo pondrán, pero por ahora no. Así que, Y entonces, con esto, Ricky, con esto que nos ha compartido Ligia, pues surgen obviamente una serie de proyectos producidos por los distintos profesores con el propósito precisamente de atender esos aspectos generales del diseño, básicos, esa base del diseño, en su ángulo mayormente conceptual. Y entiendo que tú tienes unos proyectos que me gustaría compartieras con Sí. nosotros para que un poco nuestro público, ilustrarle a nuestro público qué tipo de proyectos son estos de los que estamos comentando y que quizás ellos no lo están viendo y que si quieres pues nos lo puedes compartir ahora y Sí, quizás explicar un poco de cada uno de ellos. sí, pero estará compartiendo adecuadamente. Ah, sí. perfecto, Sí. perfecto. Bien, entre otras cosas, una de las ventajas que tiene nuestra escuela es la posición y la ubicación, ¿verdad? Y entonces nos da la oportunidad de salir afuera y explorar y ver cosas que ellos Bueno, ¿verdad? Que son de perdóname, Ponce o ajá, del área sur, adelante, adelante. pueden que haya en el detalle. Y en fue una secuencia donde íbamos
donde íbamos documentando estos eventos, ¿verdad? Que nos encontrábamos en el camino. En este caso está la rotonda de Francisco Porratadoria, es lo que están dibujando. Pero el caso es ese, ¿no? Que un poco también compartir y usar la ciudad como un fondo para trabajar sobre ella. En este caso, Ligia estaba trabajando con un experimento que mezclaba la música y, Correcto. ¿verdad? Y el carboncillo, que era es un medio que uno a veces no tiene el control que uno esperaba de un lápiz o de un bolígrafo. Entonces, pues, aquí los muchachos empiezan a reaccionar a los movimientos o a los tiempos y el ritmo que marca la música como tal. Estos proyectos son de Pío y Magda que trabajan sobre una fotografía y entonces empiezan a abstraer geometría, abstraer los sistemas de orden que tienen esta fotografía, establecer aquí la jerarquía como tal, los ejes predominantes, ¿verdad? Todo ese vocabulario que es lo que normalmente no, estamos obligados a enseñar en este punto, ¿verdad? Porque son los criterios de desempeño para el estudiante. Y entonces, pues, empezamos a hacer composiciones sobre esto, ¿verdad? Que no solamente se quedarían en bidimensionales, con el lápiz, la tinta y ese tipo de cosas, sino que empezamos con bajos relieves, con maquetas más voluminosas, ¿verdad? Hasta llegar eh, a proyectos más tridimensionales. En este caso, son proyectos más recientes del grupo de Pío, donde empezaron a explorar patrones, unos patrones geométricos muy interesantes y pequeñas variaciones que iban creando otras cosas. Yo creo que es como súper interesante, ¿verdad? Porque el patrón empieza a moverse y más que nada el valor o el peso visual que tiene esto al empezar a incluir o tratar de entender el balance entre los blancos, los negros, ¿verdad? En la gráfica. Que de hecho para mí es como la base para trabajar, para empezar a trabajar el volumen, porque cuando empezamos a ver que podemos pensar que son fondo y figura, eso que tan valioso es el espacio en negro como el espacio en blanco, ¿verdad? Esos espacios entre la forma y el indenticio o el espacio empieza a generar formas que trabajan, ¿verdad? Se van a ir transformando en espacios tridimensionales. Estos son otras exploraciones donde vemos la retícula, el uso de la retícula, el módulo, que es un tema que discutimos mucho también, el tema de modular, aquí geometría más abstracta, más sencilla, análisis, esto tiene que ver con parte de lo que estaba mencionando Ligia del proyecto del cubismo, y pequeños análisis que se hacen. Aquí, si vamos desde izquierda a derecha, son abstracciones donde desde la pieza cubista que le tocó estudiar a la persona, pues estudia la estructura y lo va deformando, ¿verdad? Hasta hacer pequeñas variaciones donde podemos ver en el extremo derecho, o unas composiciones nuevas que saca de cada uno. Y esto es lo que finalmente lo transformamos en objetos tridimensionales que empiecen a ganar esa idea. Este es otro ejemplo y ven la calidad constructiva que tiene estos tridimensionales, ¿verdad? Este objeto tridimensional particularmente. Bueno, aquí en el fondo podemos ver otro tipo de cosas, pero trabajamos, ¿verdad? Distintas profundidades. Y entonces, pues aquí temas como el ritmo, ¿verdad? Temas como cómo la luz empieza a proyectarse, porque se le pide o se le exige que hagan fotografías bajo el sol, preferiblemente, o con una luz que ellos controlan. Y entonces, pues, tratando de buscar un efecto fenomenológico, un efecto que empiece a crear formas y calidad en el espacio, ¿verdad? Que estamos creando. Estos son distintos análisis, ya partiendo desde una planta arquitectónica y llevándolo, ¿verdad? Hasta el cubo, ¿verdad? Hasta una expresión tridimensional completa. Y esta es la muestra de este semestre de los 7 talleres de diseño de primer año,
Y entonces, pues, ver la variedad y donde en algunos el color se desarrolla, en otras, el fondo y figura, el tipo de maqueta, todas cambian un poco, pero tenemos la oportunidad de eso, de cruzarnos para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de ver lo que están haciendo los demás, ver y ser visto, ¿verdad? Y entonces, pues, por ejemplo, tenemos maquetas que tienden a ser estereotómicas, bien pesadas, bien cargadas, bien graves, y otras que son muy efímeras, que son muy sensibles, van definiendo los espacios o van definiendo las experiencias que ellos quieren mostrar de unas maneras bien sutiles, con elementos bien livianos. Y entonces, pues tenemos esa variedad y lo que tratamos es de que ellos sean conscientes de lo que está pasando, ¿no? Para que empiecen a entenderlo. Así que más o menos esta es la muestra general. Excelente, excelente. Gracias por estas imágenes, sobre todo esta última, esa pared quedó hermosa. Ciertamente es motivo de orgullo para la escuela y motivo de orgullo para mí como decano de la escuela, el saber que se está produciendo este nivel de calidad en primer año. Y es curioso la insistencia que hace de la transición de las dos dimensiones a la tercera dimensión, porque es una transición bien difícil. La descripción primera de la tendencia de uno es describir las cosas en dos dimensiones, y entonces cómo esta segunda dimensión se convierte en tres dimensiones, porque al fin de cuentas la arquitectura es un objeto tridimensional. Y entonces quisiera darle la oportunidad, si me permite, Ricky, darle la oportunidad a Pío, a Roberto, de que nos hablara de algo que para mí es casi que una ciencia oculta, y es cómo se logra establecer una conversación con un estudiante que muchos de ellos vienen directamente de escuela superior sobre aspectos abstractos, no tangibles, cómo empezar a hablar sobre este mundo abstracto y sobre estos conceptos tan difíciles que envuelven ciertamente la base del diseño, que son componentes esenciales de las bases del diseño. Estas ideas abstractas con las que se tienen que manejar y que tienen que traducir en gráficas y que tienen que traducir en objetos y eventualmente tienen que llevárselo a la práctica de la profesión. Y me gustaría que me compartieras un poco de eso, cuáles son los retos que encuentras de establecer esta conversación sobre aspectos abstractos. Sigue siendo una manera oculta, ¿verdad? Un elemento oculto en nosotros. Pero al pasar del tiempo, tratando de buscar una conversación correcta con los estudiantes, que podamos hablarnos al mismo nivel, lo llevamos a convencer de que ninguno ha pasado una experiencia como tal. Todos hemos pasado por la misma situación de llegar a un mundo totalmente diferente. Pero así como se dice que la matemática es el vocabulario universal y que cuando lleguen los extraterrestres nos vamos a comunicar matemáticamente, también entre nosotros los diseñadores y todos los que estemos envueltos en temas de arte, hay una manera de comunicar, sobre todo el diseñador gráfico. Nosotros los arquitectos finalmente somos unos comunicadores gráficos, porque nuestro documento o nuestra obra se traduce a un elemento gráfico, porque si no, no se lograría construir. Y esa es una manera de cómo tú llevar la información y cómo convertirla en una realidad. Así que el convencimiento es que le vamos a dar unas herramientas correctas y que sea común entre nosotros y que tenemos que aprender a comunicarnos gráficamente. Mi primera expresión es decirle, nosotros somos animales gráficos. Nosotros no comprendemos otra cosa que no medie una gráfica de por medio para comunicar nuestras ideas. Y ustedes tienen que ir sensibilizándose para poderla lograr. Luego de eso viene el vocabulario, un vocabulario escogido independientemente del tema que estemos tocando para que ellos se empiecen a sensibilizar y a asumirlo como que es un vocabulario común que podemos ayudarnos a pasar nuestros mensajes, nuestras ideas y comunicar las cosas correctamente. Y por último, que de esto siempre me acuerdo en las conversaciones contigo, que es una necesidad que prontamente nosotros asumamos la intelectualización del individuo.
que se ponga inmerso dentro del tema y que se le sea mucho más fácil en la comunicación llegar a los puntos correctos y a convencer que eso que le está comunicando verbalmente, gráficamente, lo estamos percibiendo en su trabajo. Y de esa manera que no es fácil llegar a ella, que se falla en muchas ocasiones, que pretendemos, ya hablo en tercera persona, ¿verdad? El estudiante pretende en 3 saltos llegar a donde quiere y se da cuenta que no lo es, porque recibe un sinnúmero de comentarios o críticas favorables a que vaya modificando y tenga el medio correcto de por dónde llevarlo. Pues él mismo va cayendo en tiempo. Así que, en resumidas cuentas, todas las artes, lo que es el ritmo, lo que es posiblemente la repetición, movimiento y todo lo demás, existe en todas las artes. Artes gráficas, existe en la música, existe en la literatura, y todas a través del tiempo y en los cambios que hemos pasado por generaciones, todas han respondido en un momento dado, como el modernismo, el clásico, todos ellos fue universal entre nosotros, ¿verdad? Y se repartió, cada cual lo vio de una manera espontánea y a su modo, a su ambiente, pero lograron la comunicación entre todos ellos. Y eso es lo que pretendemos. Y para mí es magia, sinceramente es magia, porque es que Claro. es difícil moverse en este mundo de las ideas abstractas, pero es esencial para que uno pueda llegar a producir eventualmente diseño en términos generales y arquitectura en términos particulares, como tú dices, conceptos como el ritmo, el equilibrio, el dinamismo, el fondo y figura, como mencionaba el coordinador, en fin, son conceptos nuevos para estos estudiantes que ustedes logran hacerlo parte del ADN de ellos con este proceso de proyectos que han diseñado y que resultan tan hermosos al final. Al final, el uno encontrar un resultado bello quiere decir que uno ha encontrado un resultado correcto, ¿verdad? Porque la belleza es el equilibrio entre la belleza y la corrección. Sin más nada, se nos acabó este programa. Debí de haber separado 2 programas para un curso tan importante como el primer año, pero así son las responsabilidades de la radio. Gracias a ustedes y gracias a los profesores. Por favor, extiéndale, Ricardo, mi agradecimiento al resto de tus profesores, ciertamente por una labor bien cumplida y un gran esfuerzo. Gracias, Ligia, por haber comenzado con esta transformación, y gracias, Pío, siempre por el apoyo que das y las conversaciones que sostenemos. Ustedes están haciendo la diferencia y yo estoy seguro que estos estudiantes van a ser grandes arquitectos, gracias en gran medida a estas semillas que ustedes están sembrando. Y gracias a todos aquellos que nos acompañaron durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.